Ahora tenemos este ejemplo en el que se nos presenta unas placas paralelas como la que se muestra en la figura que tienen un área de 2000 centímetros cuadrados y nos dicen que ellas están separadas 1 centímetro y que ese capacitor se conecta a una fuente de energía de 3000 voltios, o sea de 3 kilovoltios, y que luego se desconecta la fuente de energía y se inserta un material plástico aislante entre las placas. Cuando eso sucede, entonces disminuye la diferencia de potencial a 1000 voltios. Entonces, lo primero que nos pide calcular el problema es la capacitancia original. Entonces, para la capacitancia original, nosotros consideramos que las placas tienen entre medio de ellas vacío. Así que para la capacitancia original, yo voy a tener que esto es igual a epsilon sub 0 por el área dividido entre la distancia que la separa. Así que esto sería 8.854 por 10 a la menos 12 multiplicado por el área convertida a metros cuadrados, que en este caso sería 2 por 10 a la menos 1 metros cuadrados, dividido entre la distancia que le separa, también transformados a metros. Así que esto sería 1 por 10 a la menos 2 metros. Y eso me da a 1.77 por 10 a la menos 10 faradios, que también pudiera decir que es 177 picofaradios. ¿Okay? Ahora, para la parte B, nos piden calcular cuál es la magnitud de la carga Q de cada placa. ¿Okay? Entonces, yo sé que la carga Q va a ser igual a la capacitancia original multiplicado por la diferencia de potencial original. Así que esto sería 1.77 por 10 a la menos 10 multiplicado por 3 por 10 a la 3. Y esto me va a dar a 5.31 por 10 a la menos 7 coulomb, que también pudiera decir que es igual a 0.531 microcoulomb. Ahora, en la parte C nos piden determinar la capacitancia C después de insertar el dieléctrico. ¿Okay? Entonces, cuando yo inserto el dieléctrico, yo voy a tener que eso es igual a la carga dividido entre la nueva diferencia de potencial. Así que esto sería igual a 5.31 por 10 a la menos 7 dividido entre la diferencia de potencial nueva, que es 1 por 10 a la 3. Y esto sería igual a 5.31 por 10 a la menos 10 faradios, que es igual a 531 picofaradios. ¿Ok? Ahora, en la parte D nosotros tenemos que calcular la constante dieléctrica K del dieléctrico. ¿Ok? Entonces, para calcular esa constante, yo tendría que dividir la capacitancia nueva sobre la capacitancia original. Así que esto es 5.31 por 10 a la menos 10 dividido entre 1.77 por 10 a la menos 10. Y esa constante dieléctrica me da igual a 3. ¿Ok? Ahora necesitamos para la parte E
calcular la permitividad epsilon del dieléctrico. ¿Ok? Entonces, la permitividad yo la voy a calcular cuando yo multiplico la constante del dieléctrico por epsilon sub 0. ¿Ok? Entonces, esto sería igual a 3 multiplicado por 8.854 por 10 a la menos 12. Y esto sería igual a 2.66 por 10 a la menos 11 coulomb al cuadrado dividido entre newton metro cuadrado. Ahora en la parte F, nosotros tenemos que encontrar la magnitud de la carga inducida Q sub I en cada cara del dieléctrico. Okay, entonces, para nosotros poder calcular esa magnitud de la carga inducida, yo tendría que multiplicar sigma sub I por el área. Y por otro lado, yo tengo que ese sigma sub I está definido como sigma multiplicado por 1 menos 1 sobre K. Por lo tanto, si yo a esta ecuación yo la multiplico a ambos lados por A, por el área, entonces, ¿qué me va a quedar? De este lado de la igualdad me queda Q sub I va a ser igual a Q multiplicado por 1 menos 1 sobre K. Y esto sería igual a 5.31 por 10 a la menos 7, porque conozco ese parámetro, multiplicado por 1 menos 1 sobre 3. Y esto es igual a 3.54 por 10 a la menos 7 coulomb. El problema me pide encontrar en la parte G el campo eléctrico original entre las placas. ¿Ok? Entonces, para calcular el campo eléctrico original, yo tendría que dividir la diferencia de potencial original entre la distancia que separa las placas. Así que esto sería 3000 voltios divididos entre 1 por 10 a la menos 2 metros. Y esto sería igual a 3 por 10 a la 5 voltios sobre metro. En la parte H, ¿qué me están pidiendo? A mí me están pidiendo ahora determinar el campo eléctrico después que insertamos el dieléctrico. ¿Ok? Entonces, ¿qué me va a quedar a mí? Que el campo eléctrico va a ser igual ahora a la nueva diferencia de potencial dividido entre la distancia que separa las placas. Así que esto sería 1000 voltios entre 1 por 10 a la menos 2 metros. Y esto sería igual a 1 por 10 a la 5 voltios sobre metros. Y en la parte I me están pidiendo dos cosas. A mí me están pidiendo determinar la energía almacenada y la densidad de energía. Entonces, la energía almacenada hay que obtenerla cuando se tiene el dieléctrico y cuando no se tiene el dieléctrico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos esa energía? U sub 0 sería igual a 1/2 la capacitancia original por la diferencia de potencial original elevada al cuadrado. Así que esto sería 1/2 por 1.77 por 10 a la menos 10 por 3000 elevado al cuadrado. Y esto me queda que es 7.97 por 10 a la menos 4 joules.
y esto sería sin dieléctrico. Ahora, ¿cuánta sería la energía almacenada con el dieléctrico? Yo tendría 1/2 por la capacitancia por la nueva diferencia de potencial elevada al cuadrado. Así que esto es 1/2 por 5.31 por 10 a la menos 10 por 1000 elevado al cuadrado, y esto es igual a 2.66 por 10 a la menos 4 joules. Y esto es con el dieléctrico. Y finalmente el problema me pide encontrar cuánto es la densidad de energía. Así que esto sería igual a 1/2 epsilon sub 0 por el campo eléctrico inicial elevado al cuadrado. Así que esto es 1/2 por 8.854 por 10 a la menos 12 por 3 por 10 a la 5 elevado al cuadrado, y esto sería igual a 0.39843 joules por metro cúbico. Pero este de aquí es sin el dieléctrico. Ahora tendríamos que calcular la densidad de energía cuando ya tenemos el dieléctrico. Eso sería igual a 1/2 por epsilon por el campo eléctrico elevado al cuadrado. Así que esto es 1/2 por 2.66 por 10 a la menos 11 por 1 por 10 a la 5 elevado al cuadrado, y esto me queda igual a 0.133 joules por metro cúbico, pero esta de aquí sería la densidad de energía con el dieléctrico.